de lo que te quiero hablar hoy se titula Gana la batalla en tu mente. ¿Quieres ganar la batalla de tu mente? Nuestras vidas, tu vida, la mía, siempre se va a mover en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. O sea, de esos pensamientos que tomamos en cuenta, de esos pensamientos que se arraigan en nuestra mente como un chicle en la suela de un zapato. ¿Has visto alguna vez un chicle en la suela de un zapato? Así. Lo que pensamos constantemente, los pensamientos más fuertes son lo que moldea lo que somos. O sea, al final somos el resultado de los pensamientos más fuertes. Aquello que estás pensando constantemente define tu forma de actuar. Entonces, quizás me estás escuchando hoy y piensas, jolín, el pastor es demasiado dramático, ¿no? Y está usando quizá hipérboles para llamar mi atención. Pero esto que te estoy diciendo no es ninguna exageración. Tus pensamientos, lo que tú piensas, define tu comportamiento. Tus pensamientos, al fin y al cabo, es lo que tú eres. Así que nuestras vidas siguen la dirección de los pensamientos. Y cuanto mejor entendamos esta verdad, mejor equipados vamos a estar para cambiar la trayectoria de nuestra vida, sobre todo cuando nuestra vida va en una dirección que no es la correcta, que no es la que deseabas o la que deseaste algún día. Por eso tenemos que entender esto. Pero no me creas solo porque sí, porque te lo digo yo, porque soy tu pastor, porque soy Josué, porque tanto la Biblia como la ciencia moderna dan evidencia de esto que te estoy diciendo. Así que en esta enseñanza vamos a descubrir lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura y también lo que podemos aprender que dice sobre esto que te estoy diciendo la ciencia. Y aquí hay ejemplos de ambas. Por ejemplo, vamos a empezar por un texto que todos conocéis, Filipenses 4, del 8 al 9. Dice así, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, fijaos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que tienes que pensar cuando ves a tu jefe por las mañanas, cuando te cruzas con esa persona que, no sé, que es tu profesor o tu profesora. Es difícil, ¿verdad?, gestionar esto, este consejo que nos da aquí Pablo o que da aquí a los filipenses y por supuesto por extensión nos lo da a nosotros, pero sigue diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, fíjate lo que dice Pablo, lo que aprendisteis, o sea, lo que os enseñé, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí y lo que visteis, no solamente oísteis, sino visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En esta oración Pablo se mueve a partir de lo siguiente. Mira, a ver si me entiendes con esta diapositiva. Pablo en esta oración se mueve a partir del pensamiento. Dice, en esto pensar. O sea, si hay algo honesto, bueno, de buen nombre, si hay algo que tenga virtud, en esto pensar. O sea, Pablo se mueve a partir del pensamiento y del pensamiento va hacia una acción. O sea, un pensamiento siempre me lleva a una acción. Dice, si pensáis en todo lo bueno, en todo lo que habéis visto en mí, en todo lo que habéis aprendido de mí, eso haced. Y después, el resultado de hacer trae una vivencia. O sea, si vosotros pensáis en todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, lo que es justo, si pensáis en todas esas cosas, Pablo dice, en esto pensad, si pensáis en todo eso, el Dios de paz estará con vosotros. O sea, si ese pensamiento me lleva a esa acción, a hacer todo lo que hemos visto y aprendido en Pablo,
me va a llevar a una vivencia, a una experiencia, y es que Dios, el Dios de paz, va a estar con nosotros. ¿Entiendes, verdad? O sea, Pablo, ¿qué nos está diciendo? Pablo nos está diciendo que los pensamientos moldean nuestras vidas. En años recientes ha surgido también una rama completa de la psicología moderna llamada terapia del comportamiento cognitivo. Y si quieres te puedo explicar un poquito la definición de lo que significa esto. La terapia, lo tengo aquí. La terapia de comportamiento cognitivo es un tratamiento psicológico a corto plazo que ayuda a modificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos. O sea, las enseñanzas más avanzadas en este campo revelan que muchos problemas, desde desórdenes alimenticios, dale para adelante Marcos, como la anorexia, como la bulimia, todos esos desórdenes alimenticios, desórdenes en las relaciones que son tóxicas, que no sabemos relacionarnos con los demás, con los pares, las adicciones e incluso algunas formas de depresión, de ansiedad. Por supuesto, adicciones también pueden ser las tecnológicas. Sabéis que ahora hay adicción a las pantallas, a los ordenadores, a tantas cosas, a la pornografía. Todo eso también habla de las depresiones, de las ansiedades. Todo esto tiene sus raíces en patrones de pensamiento negativos y erróneos en nuestra vida. Y para tratar estos problemas tenemos que ir a la raíz. Tenemos que comenzar con cambiar este tipo de pensamientos negativos y erróneos en nuestra vida. Ese es la gran dificultad que entraña el poder ser curado de alguna manera de esos pensamientos negativos en nuestra vida. Por supuesto, la intervención del Espíritu Santo es poderosa y la unción de Dios que cae sobre nosotros y pudre el yugo y nos libera de todo eso. Pero no sé tú, pero yo cuando la Biblia y la psicología moderna dicen lo mismo, yo quiero saber más de este tema, ¿no? ¿Verdad? ¿Y tú? Lo que la ciencia dice hoy es lo que Dios dijo a través de Salomón hace unos 3000 años, en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Está hablando del hombre. Así como es su pensamiento, es el hombre. Dile al que tienes al lado, somos lo que pensamos. Así que si la Biblia y la ciencia nos enseñan que nuestras vidas se mueven en la dirección de los pensamientos más fuertes de nuestra vida, entonces tenemos que preguntarnos, y esta pregunta es muy importante. A ver, mírame. Aquí. El móvil no se va de ahí, Noemí, aquí. Noemí, no, Judy. No sé por qué Noemí. ¿Noemí tenía algo que ver con Judy? No, ¿verdad? El Señor te está cambiando el nombre. Es broma. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Me gusta la dirección en la que me están llevando mis pensamientos? ¿Te gusta la dirección en la que te está llevando lo que estás pensando constantemente? ¿Crees que es la dirección correcta? Si tu respuesta es no, quizás es tiempo de cambiar tus pensamientos y renovar tu mente para que Dios cambie tu vida. Me miráis así un poco raro, no sé, pero a lo mejor si eres un poco escéptico o eres escéptica, está bien, yo te entiendo. Todos hemos intentado cambiar malos hábitos. Yo intenté cambiar por muchos años en mi vida, mi mujer es testigo de esto, mis hijos. Te entiendo perfectamente si tienes cierto escepticismo en esto de cambiar. Quizás has intentado cambiar tus hábitos sin tener éxito un montón de veces, te has esforzado por volver al buen camino, como vulgarmente se dice, pero déjame decirte algo, si confías en Dios no vas a estar solo en este proceso. Y quiero que descubras que no estás solo, que descubras que Dios va a hacer equipo contigo para transformar tus pensamientos. Esos pensamientos que te están llevando a ese camino y a ese lugar
al que no quieres ir. Con ayuda de Dios puedes transformar tu mente y dejar de creer las mentiras del enemigo, de Satanás, el diablo, que te impiden avanzar. Puedes terminar con ese ciclo de pensamiento vicioso y destructivo para ti, y no solamente para ti, porque a veces esos pensamientos nos llevan a un comportamiento que nos llevan a la destrucción a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a las personas que amamos y que nos rodean. Así que puedes permitir que Dios renueve tu mente al llenarte de su verdad. Di conmigo la verdad. Porque la verdad te hace libre. Amén. Fijaos lo que dice Romanos 12:1 y verso 2. Lo conocéis todos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. Esa palabra es, no toméis la forma del mundo. O sea, cuando dice no conforméis, es no te conformes, no tomes la forma del mundo. Y cuando dice la forma del mundo, también se refiere, por supuesto, a la forma de pensar del mundo. ¿Ok? No te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestros pensamientos, o sea, de vuestro entendimiento. ¿Entiendes, no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay una renovación en tu mente, no vas a poder nunca entender a Dios y tampoco vas a poder entender su voluntad. Ni siquiera vas a poder saber que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué le pasa a la mayoría de gente que no conoce a Dios y que no tiene una mente renovada por Dios? Que no le importa la voluntad de Dios. Es más, la rechazan. Ni siquiera se dan cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos tienen un cuerpo, verdad? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando dice fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, todos esos argumentos y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ahora quiero que nos detengamos un poco en Mateo 4. ¿Cuántos conocéis Mateo 4? A ver, ¿qué pasa en Mateo 4? ¿Quién lo sabe? ¿No sabéis lo que pasa en Mateo 4? Bueno, pues Mateo 4 es cuando Jesús, después de ser bautizado, va al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Entonces, leemos de Jesús después de su bautismo y fue llevado al desierto donde ayunó por 40 días y 40 noches. Fijaos, porque aquí vemos un claro ejemplo de saber pensar, ¿no? De tener unos pensamientos que son los pensamientos que te llevan al lugar del propósito de Dios. En ese momento Satanás aparece para tentar a Jesús y Satanás le dice a Jesús que convierta las piedras en pan. ¿Por qué le dice que convierta las piedras en pan? Porque después de 40 días sin comer, 40 días y 40 noches sin comer, sabía el diablo que Jesús tenía hambre. Igual hizo con Eva y con Adán. Satanás de alguna manera estaba intentando que Jesús hiciera algo que no era parte del plan de Dios para él. Entonces muchas veces, sobre todo los jóvenes, tenéis pensamientos en vuestra cabeza y no tenéis la madurez todavía para tomar ciertas decisiones que os pueden alejar del propósito de Dios en vuestra vida por una necesidad natural. ¿Entiendes, verdad? Entonces, lo que quería Satanás aquí estaba intentando que Jesús hiciera algo que no era parte del plan de Dios para Jesús. Así hace Satanás con nosotros también. Entonces Jesús responde, ahí en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba citando Deuteronomio 8:3 Jesús. O sea, Jesús estaba citando la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás notó que su primer intento había fallado y entonces atacó desde otro ángulo. Eso es exactamente lo que Satanás hace con nosotros también. Cuando no puede por un sitio, lo intenta. Mismo método, nuevo intento. Entonces el diablo llevó a Jesús al lugar más alto del templo de Jerusalén
y lo desafió ¿a qué? A lanzarse hacia abajo. Y Satanás pensó que podía jugar al juego que había comenzado Jesús, porque como Jesús citó las Escrituras, entonces Satanás dice, que me vienes con las Escrituras, pues yo también te voy a venir con las Escrituras. Y le cita el Salmo 91 a Jesús. Dice, porque escrito está, dice Satanás a Jesús, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Sí, ¿sabías que Satanás se sabe la Biblia? Se la sabe quizá mejor que nosotros. Ahora, Satanás quería tentar a Jesús para que probara de alguna manera que él era verdaderamente el Hijo de Dios y tentar a Dios, forzar a Dios a mostrar la evidencia de que amaba a su Hijo. Entonces, Jesús ahí se mantiene firme en sus pensamientos y solo respondió, no tentarás al Señor tu Dios, o como dice esta versión, la nueva versión internacional, no pongas a prueba al Señor tu Dios, porque tentar a Dios es ponerlo a prueba. Tentar a Dios es intentar que Dios haga algo que no quiere hacer. ¿Entiendes, verdad? Entonces, como esto tampoco le funcionó a Satanás, intentó de otra manera llegar al pensamiento de Jesús. Y nuevamente, esto es exactamente lo que nuestro enemigo hace con nosotros. Satanás llevó entonces a Jesús a un monte muy alto y le mostró, trató de tentarlo con todos los reinos del mundo y ofreció dárselos si tan solo se postraba y le adoraba. Jesús ya había soportado suficiente y le ordenó, vete, Satanás. Y después citó Deuteronomio 6:13 para decirle, porque escrito está. ¿Qué dijo? Digo, amigo, escrito está. Porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. O adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. Mateo 4:10. Amén. Y aquí tenemos un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que hacer o debemos hacer lo mismo que hizo Jesús. 3 veces en situaciones y tentaciones diferentes. El diablo tentó, con estas 3 tentaciones, tentó en las 3 principales tentaciones que recibimos los seres humanos. En el alimento material, en el alimento natural, en querer forjar nuestro propio destino, tentar a Dios, y, por supuesto, en la adoración, en la búsqueda de aquello que adoramos, aquello que buscamos, que es, pues, tener más, ¿verdad? Porque Jesús le ofreció todos los reinos del mundo. Entonces, ahí fue tentado Jesús en todo lo que somos tentados nosotros también. En 3 situaciones y tentaciones diferentes, Jesús dejó al descubierto que Satanás era un mentiroso y de alguna manera Jesús se aferró a la verdad de la palabra de Dios. Escrito está. Palabra de Dios que Jesús había conocido desde niño, porque Él cita la palabra de Dios. Así que yo quiero darte hoy 3 herramientas. La primera herramienta que aprendemos y que va a renovar nuestros pensamientos y nuestra mente, y que si renueva nuestros pensamientos y nuestra mente, por ende, va a transformar nuestra vida, es el principio del reemplazar. Di conmigo, reemplazar. O sea, ¿qué quiero decir con reemplazar? Desechar las mentiras y reemplazarlas con la verdad. Una vez que tomamos esta herramienta, o arma, llámalo como quieras, podremos usarla regularmente para cambiar nuestra mente y por ende nuestra vida. El ejemplo claro de Jesús, detallado para nosotros ahí en Mateo 4, que hemos leído ahora mismo, es la razón por la cual es esencial que tú y yo conozcamos la Biblia. Como seguidores de Jesucristo tenemos como prioridad leer la Biblia. No solamente leerla, meditar la Biblia, escuchar la palabra. Si te cuesta leer, escucha mensajes. Escucha mensajes, escucha prédicas de los pastores de la casa, escucha prédicas, no sé, si no sabes qué escuchar, yo te puedo aconsejar a algunos predicadores que predican muy bien para los jóvenes. Tienes que tener hambre de la palabra, unirte a los estudios, venir los martes, por ejemplo, cuando tenemos el discipulado, usar la palabra de Dios para defenderte de las artimañas del enemigo, guardar la palabra de Dios en tu corazón.
Así vas a poder manejar la espada en contra de todas las mentiras del enemigo. Pero si no conocemos la Biblia y estamos todo el día llenando nuestra cabeza de un montón de cosas, ¿sabéis cuántos pensamientos al día una persona normal tiene? 60.000. Esos son 3.700 pensamientos, contando que has dormido 8 horas y se supone que cuando duermes no piensas. Son 3.700 pensamientos a la hora. ¿Qué te parece? Y sabes, de esos 60.000 pensamientos que pensamos al día, la mayoría, la gran mayoría son negativos. Un 10%, 6.000 aproximadamente al día, son pensamientos que se transforman en ideas. Son ideas. O sea, no se quedan solamente en un pensamiento, sino que son una idea. O sea, tú tienes al día más o menos unas 6.000 ideas, que pueden ser buenas o malas, pero pensamientos son 60.000. Y esos 60.000, la gran mayoría son pensamientos negativos. ¿Qué te parece? Entonces necesitas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te limpia, es la que hace una catarsis en tu cabeza, es la que limpia tus pensamientos, es la que reemplaza la mentira por la verdad. Dice el Salmo 119, 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar tu palabra, dice. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sus mandamientos qué es? Su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué son sus dichos? Tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Escucha. Y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, lo más profundo de nuestro ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Sabéis? Hace tiempo, hace un año por ahí, año y medio o 2, no, año y medio por ahí, hice una promesa, no se la hice a nadie, no se la hice tampoco a Dios, pero yo me levanté un día y me propuse, ¿no? Hice la promesa de dejar de obsesionarme con los mensajes de WhatsApp. Es cuando quité la alarma, o sea, yo entro al WhatsApp cuando quiero, no cuando me suena. No sé si me entiendes. O sea, no es el móvil que me dice a mí que venga, sino que yo cuando yo quiero miro los WhatsApp, ¿no? Entonces ahí me obsesioné un poco y quería dejar de estar tan pendiente del teléfono y tan obsesionado con los mensajes de WhatsApp. Decidí que cada vez que escuchara una notificación de un mensaje nuevo, pues no sintiera la urgencia de revisarlo de inmediato, que cuando mirara ese mensaje no lo leyera una y otra vez para ver lo que la otra persona escribió, ni tampoco cuando mandaba un mensaje que tenía la obsesión de leerlo 5 o 6 veces, ¿no? Para que no hubiera falta de ortografía. En fin, mi promesa digital se mantuvo honestamente creo que nunca he dejado de obsesionarme con los mensajes. O sea que no lo conseguí. No solo mi promesa no duró mucho, sino que ni siquiera empecé, porque sigo teniendo ese problema. Pero el problema no es tanto cuánto miramos el móvil, sino si verdaderamente podemos controlar el móvil. ¿Entiendes? ¿Verdad? Entonces, el problema de cómo enfrentamos nuestros problemas es que vamos directamente al problema. Y eso es un problema. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque nos enfocamos únicamente en el comportamiento, comprometiéndonos muchas veces a iniciar o dejar de hacer algo, o sea, cambiar el comportamiento, pero el problema no es el comportamiento. ¿A que a ti también te ha pasado o has hecho esto que te he dicho yo? Hiciste una promesa, voy a empezar a comportarme de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, has decidido quizá, has dicho por tu boca que vas a cambiar. ¿Cuántos han dicho, este año voy a comer mejor, más saludable, y voy a hacer ejercicio todos los días?
Voy a dejar de salir con personas que no son una buena influencia para mí y me están arrastrando y llevando a un mal camino y llenando mi mente de pensamientos basura. ¿Verdad? O estoy cansado de perder el tiempo en las redes sociales y comparar mi vida constantemente con la de otros. Voy a dejarlo. Suficiente, es la última vez, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a ver porno. ¿Cuántas veces lo has dicho? A vosotras no os digo nada, pero bueno. O voy a dejar de exagerar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de ser un chismoso, voy a dejar de hacer estas cosas para llamar la atención o para sentirme mejor. ¿O cuántos habéis dicho alguna vez, voy a leer la Biblia todos los días y voy a orar? Y te ha pasado como a mí, ¿no? Con el WhatsApp, ¿verdad? No sé cuál ha sido esa promesa que has hecho. Quizá te sientes identificado con alguna de estas que he dicho. La pregunta es, ¿cómo te fue con la promesa? ¿Cómo te fue con la promesa? Igual que Andrea, ¿no? Con Isaac hoy. Pobrecita mía. No sufra, hija. Me atrevo a decir que no te fue muy bien. ¿Por qué me atrevo a decir que no te fue muy bien? Porque modificar el comportamiento, o sea, cambiar el comportamiento, ir e intentar cambiar el comportamiento no funciona. Si solamente nos enfocamos en cambiar el pensamiento, en cambiar el comportamiento. Porque cuando intentamos cambiar el comportamiento no estamos yendo a la raíz del problema, que es el pensamiento que produce el comportamiento. ¿Entiendes, verdad? Por eso muchas veces intentamos cambiar nuestro comportamiento, pero no estamos yendo a la raíz, que es nuestro pensamiento. Y si no cambias el pensamiento, por mucho que cambies el comportamiento, tarde o temprano vuelves otra vez, como el perro vuelve a su vómito, igualito. Yo traté de cambiar muchas veces, ¿verdad, Ruth, cariño? Muchísimas veces. Incluso me tiraba un tiempo y parecía que había cambiado, pero no había ido a la raíz del problema, que eran mis pensamientos, que eran los que finalmente me derrotaban y me llevaban a un comportamiento. Para ser más específico, el problema radica en la ruta neuronal que nos conduce al comportamiento. Imagínate que tú tienes un jardincito en casa y detrás, en la parte de atrás de tu casa, tienes este árbol. Qué bonito, ¿verdad? Precioso el árbol este, ¿a que sí? ¿Te gusta? Esta foto que he puesto de este árbol. Bueno, imagina que odias ese árbol tan feo, ¿verdad? Que está en tu patio. Si esto era mi mujer, viendo ese árbol en mi patio, la pobre ni se asomaría, ¿no? Entonces, imagínate que odias ese árbol tan feo de tu patio y quieres deshacerte de él. Entonces una mañana decides hacerte cargo del problema, así que vas al patio con un hacha, tomas una rama fea de ese árbol y la cortas. ¡Plah! Y y la cortas. Entonces sonríes y regresas al interior de tu casa cantando triunfante, me he cargado el árbol. Entonces al día siguiente te levantas con un cafetito y te asomas otra vez a la ventana del patio y te sorprendes al ver que el árbol sigue estando ahí, igual de fuerte que siempre. Le falta la rama que le cortaste ayer. Y mientras lo miras parece que el árbol se está riendo de ti, ¿no? Parece absurdo, ¿verdad? Es una analogía un poco absurda. Nunca intentarías matar un árbol solamente cortándole una rama, ¿que no? Porque la rama obviamente no es el problema. El problema es el árbol. De hecho, las raíces del árbol son las culpables. Y si no remueves y sacas las raíces cuando cortas el árbol, puede volver a crecer. Bueno, si decimos, voy a dejar de hablarle mal a mis padres, voy a dejar de hablarle así a mi madre, voy a dejar de aislarme y de vivir solitariamente, voy a hacer ejercicio todos los días, voy a dejar esta adicción que tengo a esto, voy a dejar, mañana lo dejo, mañana dejo la pornografía, mañana dejo esto, mañana dejo este comportamiento. Solamente vas a estar cortando la rama. Y vas a estar ignorando el verdadero problema.
de la mentira que has creído. Y esa mentira te está metiendo en un bache mental en el cual has caído. Así que tenemos que ir a la raíz. Si atacamos solamente los síntomas y no la fuente de la enfermedad, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay enfermedades, tú la gripe, no te la pueden curar, se tiene que curar sola. ¿Te pueden dar para qué? Para los síntomas, para que los pases mejor. Pero lo único que hacen esos medicamentos que te dan no es curarte, es quitarte los síntomas, porque un virus no es como una bacteria. Una bacteria sí la puedes combatir con antibióticos, pero un virus tiene que vencerlo tu cuerpo con tus propias defensas. ¿Entiendes, verdad? Entonces, pensar que podemos cambiar un comportamiento con solo removerlo es absurdo. El comportamiento no es el problema, sino la ruta neuronal que nos lleva a actuar y a comportarnos así. Si solamente renunciamos a un comportamiento, este puede regresar. Ahora, ¿qué podemos hacer para que no regrese? Mira, para que el comportamiento cambie, 1, tenemos que eliminar la mentira desde la raíz, como he dicho, y 2, y esto es lo importante, y es el primer tips o el primer consejo que te he dado, tenemos que reemplazar la ruta neuronal que nos lleva a ese comportamiento. O sea, yo tengo que reemplazar ese pensamiento. No solamente tengo que ir y encontrar la mentira, que es la raíz que está produciendo ese comportamiento. O sea, hay una mentira que me está haciendo pensar en una mentira, esa mentira me está haciendo pensar y me está llevando a un comportamiento. Entonces yo tengo no solamente que localizar esa raíz, esa mentira, sino que tengo que reemplazarla con un pensamiento. Entonces reemplazar los pensamientos para que cambie el comportamiento. Entonces, ¿dónde crees tú que vamos a obtener esos nuevos pensamientos? Te voy a dar una pista, ¿eh? En las redes sociales no. Escuchando reggaetón, tampoco. Llamando a los amigos para darte una vuelta por ahí, para tomarte algo y fumarte unos porricos o hacerte cualquier cosa de esa, tampoco. Ahí tampoco vas a tener. Te doy una pista. Ahí no vas a encontrar, no vas a obtener esos nuevos pensamientos que son los que tienes que utilizar para reemplazar los malos. Para detener las mentiras y reemplazarlas con la verdad debemos mirar a la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que hizo Jesús. Cuando Satanás lo tentó, Jesús no sacó su iPhone y abrió la aplicación de la Biblia y dijo, espérate que voy a buscar el versículo del día. ¿A qué no hizo eso? No, porque a veces vamos así, ¿no? Ay, ¿qué dice? O abrimos la Biblia y hacemos así con el dedo, hacemos dedomancia, ¿no? ¡Pum! Y Judas se ahorcó. ¡Ay, no, esto no es para mí! ¿No? ¿Entiendes, verdad? Jesús ya había interiorizado las verdades de la palabra de Dios desde que era un niño, que crearon en su línea de pensamiento una ruta neuronal útil, que le era útil en ese momento de tentación. Jesús siguió ese camino cuando fue tentado y ese camino lo llevó a la obediencia a Dios y a la libertad. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Amén. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Una buena obra es un buen comportamiento. ¿Sí o no? Ahora, la segunda herramienta, número 2, para cambiar nuestros pensamientos es el principio de recalcular. Di conmigo, recalcular. O sea, yo tengo que recalcular mi cerebro, renovar mi mente.
¿Habéis visto los GPS? ¿Qué pasa cuando metes una dirección incorrecta? Que se pone a recalcular, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero ir a un ejemplo muy práctico. Muy práctico. ¿Por qué? Porque los pensamientos nos llevan, así como el GPS, tu pensamiento negativo es una dirección que tú escribes. Así ves, esa foto que he puesto ahí es un cerebro y son como los canales, son como las vías que se van abriendo de pensamiento, ¿no? Cada color es una vía, una dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que un pensamiento recurrente en mi vida es una dirección que me lleva a un comportamiento, ¿verdad? Entonces, yo tengo que recalcular la ruta. Entonces, necesitamos crear una nueva ruta con la verdad. Entonces, yo quiero ponerte un ejemplo muy práctico y quiero hablar de mí. Y quiero que tú veas cómo yo resuelvo un problema que siempre me ha atacado a mí, un pensamiento negativo que siempre el enemigo ha utilizado para intentar dañarme, para que tú veas cómo yo hago el ejercicio y tú lo puedas aplicar, pues si en este caso tienes el mismo problema que yo, lo puedas aplicar en esta área o en otras áreas que tú tengas. Y si no, siempre, después de la administración, siempre me tenéis como pastor para si tenéis algún problema, buscar la solución de esos pensamientos negativos que tenéis, nos sentamos y hacemos este mismo ejercicio con ese pensamiento que tú tienes, ¿vale? Por ejemplo, a mí me pasaba con la economía, con el dinero. O sea, cualquier detonante sobre dinero a mí me llevaba al temor. ¿Por qué? Porque en mi experiencia había tenido mucho, lo había perdido todo y había visto a mis hijos pasar necesidad y a mi esposa pasar necesidad. Y entonces yo era como Escarlata O'Hara. No sé si habéis visto Lo que el viento se llevó. Bueno, tenéis que ver esa película, Lo que el viento se llevó y lo que no pudo, lo dejó. No, es broma. Lo que el viento se llevó, hay un momento que Escarlata O'Hara hace así, a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre, ¿no? Pues yo era como sufrí tanto en una crisis que tuvimos económica, es como ese decir, yo no vuelvo a pasar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta que eso empezó a ser un problema y que el enemigo estaba metiendo pensamientos negativos en mi cabeza. El detonante sobre el dinero me llevaba de repente al temor, como a pensar que no iba a tener suficiente en mi necesidad o a ahorrar para sentirme seguro, ahorrar más de lo debido para sentirme seguro, ¿entiendes? Entonces, cuando yo era provocado por el dinero, caía en un precipicio. O sea, es como si tú tomas una ruta en el GPS y esa ruta te lleva a un precipicio. Me ha hecho mucha gracia porque esta mañana veía un vídeo en Instagram de una mujer que se ha metido en el puerto con el coche y estaban rescatándola y sacándola porque dice que se ha metido en el puerto siguiendo el GPS. Digo, pero vamos, mujer, que si no estás viendo que el GPS... No, pues que me ha dicho el GPS que esté por aquí. Y se ha bajado por la rampa del puerto por donde bajan los barcos y se ha metido en el mar con el coche. Y entonces han tenido que rescatarla, sacarla porque estaban flotando ya el coche. ¿Entiendes? Pues a mí estos pensamientos me llevan a un precipicio. Muchas veces hay pensamientos negativos que son una dirección que nos llevan a un comportamiento, nos llevan a un precipicio, nos llevan a un bache en nuestra vida. ¿Verdad? Y a mí me pasaba con esto del dinero. Así es como el cerebro trabaja, ¿entiendes? Y necesitamos crear una nueva ruta. En vez de con una mentira, con la verdad. Y eso es lo que yo tengo que hacer con esta área de pensamiento negativo. Entonces, la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que la Biblia tiene una verdad para cada problema del hombre. Es el libro más fantástico que hay. Cualquier problema que tú tengas, la Biblia tiene respuesta. La Biblia tiene una verdad para cada problema que tú puedas tener. Para cada mentira del enemigo, que el enemigo ha metido en tu cabeza, que está generando un pensamiento, que te está llevando a un comportamiento, Dios en su palabra tiene una verdad para generar una ruta que te lleve a un comportamiento, a una buena obra, ya que tú seas feliz. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos da la verdad que nos capacita para salir de esos precipicios de destrucción y nos lleva a un nuevo camino hacia la vida. ¡Wow! Entonces,
¿Qué dice? Vamos a mi ejemplo otra vez. ¿Qué dice la Biblia para que aplique yo a mis miedos y problemas con el dinero y la economía? Pues bueno, ¿qué hago? Busco en la palabra, muchos de ellos ya los sé, los refresco y, por ejemplo, saco todos estos textos. Por ejemplo, Filipenses 4:12, ¿ok? Que dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, ¿vale? Ya tengo un texto, ¿ves que lo tengo? Entonces lo apunto. Tengo otro, el 2, Zacarías 8:13 dice, yo os salvaré y seréis una bendición, cobrad ánimo. Amén. Otro, Hechos 20:35, hay más dicha en dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. ¿Entiendes? Estoy usando la Biblia. ¿Para qué? Para generar una nueva dirección en mi GPS de pensamiento. Rechazo la mentira, el temor, no vas a llegar a final de mes, te va a faltar, no vas a tener esto. Entonces, rechazo ese pensamiento y lo reemplazo. Recalculo mi ruta y meto una nueva dirección. Entonces, declaro la verdad en mi batalla contra las mentiras que estoy tentado a creer. El propósito de esto es que se convierta en mi nueva ruta neuronal, mi ruta hecha de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, aquí está mi nueva dirección. Por ejemplo, ¿has visto que he cogido esto para que luego hagamos nosotros el ejercicio? ¿Has visto que he cogido estos textos, no? Entonces, yo tomo mi bolígrafo y en base a esos textos escribo mi nueva dirección, basada en la palabra de Dios. Entonces, yo escribí, por ejemplo, algo como esto, que lo tenía en mi libreta. El dinero no es ni será un problema para mí. Mi Dios es un proveedor abundante que cubre todas mis necesidades, porque yo soy bendecido y siempre seré una bendición. Daré generosamente porque sé que dar es efectivamente mayor bendición que recibir. ¿Ok? Ya he recalculado mi ruta. ¿Entiendes lo que digo, verdad? He metido una nueva dirección. Ya no es el temor y el miedo, sino que está basado no en una mentira, sino en la verdad de la palabra. Y esta es una de mis declaraciones que hablan directo al problema que me ha asediado por algunos años. Entonces, frases como estas crean un nuevo camino que me llena de paz y me lleva también a ser una persona generosa y a no vivir en temor. ¡Aleluya! ¿Amén? Entonces, ¿qué vía neuronal nueva necesitas crear tú? Quizá dependa de tu lucha. Mi lucha era esta, que te he contado. ¿Verdad? Me he desnudado un poco. Pero quizá tú tienes otra lucha, ¿verdad? Entonces tienes que ver qué vía neuronal necesitas crear con la verdad de la palabra para rechazar esa ruta de mentira que muchas veces tenemos en nuestros pensamientos. Entonces tienes que basar tus declaraciones en la palabra de Dios y apropiarte de ellas. Tienes que ser creativo. Tienes que hacer eso. Por ejemplo, te he dicho esto, pero a lo mejor, no sé, es con la lujuria o con cualquier otra cosa que puedas hacer. Pues tienes que buscar en la palabra esos textos y escribir una declaración, una nueva dirección que reemplace la dirección que actualmente te está llevando al temor y al fracaso. Amén. Tienes que ser creativo. Escríbelas de manera que te hablen e inspiren. Por ejemplo, tienes que colocarlas en lugares donde rápidamente las puedas ver, o memorizarlo, o ponlas en las notas de tu móvil, o grábalas en notas de voz y escúchalas de vez en cuando. El repetirlas te va a ayudar a crear una nueva ruta más y más profunda, haciendo más fácil y accesible ese nuevo camino para ti. ¿Amén? Ahora, mi consejo es que escribas tus direcciones, tus declaraciones, como una verdad
aun cuando no lo creas por completo todavía. ¿Entiendes lo que digo? Porque hay una lucha. Nuestros viejos patrones de pensamiento a veces están ahí, esas viejas direcciones que nos llevaban al precipicio están ahí y muchas veces nos cuesta creer, pero aún así, aunque no lo creas por completo, escríbelo como una declaración de vida, una declaración de verdad, basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, con esa nueva declaración vas a reclamar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Necesitas crear una ruta neuronal que afirme tu habilidad para ganar esta batalla contra el pensamiento. Amén, amén. Entonces, puede parecerte a lo mejor tonto al principio, pero tienes que afirmar lo que quieres creer. Amén. Aunque tu vida esté diciendo algo diferente en este momento, no te rindas, no te desanimes. Sigue esa ruta. Cuando te venga el pensamiento negativo, cámbialo por esta nueva ruta, por este pensamiento. Tus viejos pensamientos a veces pueden ser más fuertes de lo que imaginas, pero rechaza esas mentiras. Sigue renovando tu mente con la palabra de Dios y se convertirá en una verdad tarde o temprano en ti. Amén. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo lo redefines. Y este es el tercer consejo. Redefinir. Redefinir. El mejor y más grande de todos, el mejor y el más grande de todos los tiempos para redefinir, ¿sabes quién fue? El apóstol Pablo. Fue el mejor. Fijaos, porque Pablo, hay un momento en su ministerio que él tuvo un plan, él tenía un plan. Pablo era especialista en redefinir. Él tenía el plan, un plan estratégico para hacer avanzar, su deseo era hacer avanzar el Evangelio. Y en ese plan era ir a Roma. Ese era su plan. Si podía llegar a Roma y predicar a Jesús a los líderes de la ciudad se convertiría en una plataforma para extender el Evangelio por todo el mundo, porque Roma era la capital del mundo. De hecho, de Roma salían todas las carreteras, muchas carreteras que ahora por donde pasan las autopistas de Europa estaban construidas en el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano y todas partían de Roma. ¿No has oído el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma? Pues de ahí viene, de eso. Entonces, Pablo sabía que Roma era estratégico. Él quería ir a Roma, predicar a Jesús, llegar a los líderes más influyentes de la ciudad, hablarle a los gobernantes de Cristo, y así la ciudad se iba a convertir en una plataforma para extender el Evangelio por todo el mundo conocido en aquel momento. Entonces, resulta que cuando finalmente Pablo llega a Roma, ¿sabes cómo fue? No fue para compartir a Jesús, llegó como prisionero. O sea, fue encarcelado bajo arresto domiciliario, encadenado a guardianes. Él estaba en un arresto domiciliario encadenado a 2 guardias que iban rotándose. Los guardias se iban rotando y entonces él estaba siempre encadenado a 2 guardias, esperando una posible ejecución. Entonces, Pablo oró por una oportunidad, pero ¿qué estaba pasando? Que no estaba sucediendo como él había planeado. ¿Estaba sucediendo lo que él había planeado? No. Ahora, vamos a ver lo que pasa con Pablo, ¿verdad? O sea, las circunstancias de Pablo estaban fuera de su control, como casi siempre lo están también las nuestras. ¿O no? Entonces, ¿has estado en esta situación alguna vez como Pablo? No pudiendo controlar lo que está sucediendo. Todos hemos estado alguna vez como Pablo, casi la mayoría del tiempo estamos así. O sea, no podemos controlar las circunstancias. Quizá a lo mejor pensaste en un momento dado de tu vida, si obtengo este título voy a obtener este trabajo. Obtuviste el título pero no llegó el trabajo. ¿No? O estoy echando el currículum aquí y allá y allá y allá y no sé dónde, pero no me llega el trabajo. Lo habías planeado, pero no está saliendo como planeaste. A lo mejor planeaste estar casado o casada a estas alturas de tu vida, pero no has encontrado a la persona idónea o correcta. O quizás si la encontraste, pero todo salió mal. Entonces, no se suponía que la vida, quizá tú puedes decir, oye, pues yo no pensaba que la vida era así. Yo creía que esto era así, o había planeado esto así. O has estado quizá orando por algo durante años, pero Dios no ha respondido como tú esperabas. ¿Me ha pasado a mí solo eso?
Pablo estaba igual. En circunstancias no deseadas, las cuales no podía controlar porque no dependían de él. Entonces resulta que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo sobre lo que le estaba pasando. ¿Y qué le dijo Pablo a los filipenses? Porque Pablo podía haber escrito: hermanos, quiero que sepáis algo. Ha pasado algo terrible. Estoy en la ruina, estoy aquí encarcelado. Quería haber dado a conocer las buenas nuevas predicándole a todos los oficiales del gobierno aquí en Roma, pero eso no ha sucedido. Y como resultado de este sufrimiento, sabéis que os digo que ya no voy a orar más y además ya no voy más a la iglesia. ¿Podría haberle dicho eso? ¿No? Parece que muchas veces es lo que decimos. Pero no fue eso lo que escribió. Pudo haber escrito eso, pero no lo hizo. Y recuerda algo importante, Pablo no pudo controlar lo que le estaba pasando, pero sí pudo controlar cómo redefinirlo. O sea, muchas veces no podemos controlar lo que nos está sucediendo, pero sí podemos controlar cómo lo redefinimos. Quizás teníamos una expectativa y pensábamos que esto iba a ser así, pero no está siendo así. Y yo tengo que tener la capacidad de que la circunstancia no me afecte, pero yo puedo redefinir qué está sucediendo. ¿Entiendes, verdad? Y esto, fíjate lo que le escribe a los filipenses. Mira lo que le escribe. Filipenses 1:12 al 14 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, estaba encarcelado, recuérdalo, ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciéndole a los filipenses: yo tenía un plan, pero Dios tenía un plan mejor. Esta es una manera completamente diferente de anunciar el evangelio de lo que yo, Pablo, me había pensado. Yo había pensado que iba a venir a hablarle, pero no, resulta que Dios me ha puesto en esta situación para que le hable a los guardias. A estos guardias que cada 4 horas me cambian, me ponen 2 guardias aquí atados a mí, son a los que le estoy hablando. Y no tienen más opción que escucharme, porque están atados a mí. Y estos soldados, por cierto, son soldados influyentes que luego pueden hablarle a los líderes de esta ciudad. Cada 5 o 6 horas le cambiaban la guardia. Y piensan que yo estoy prisionero. ¡No! ¡Dios se está moviendo! Regocijaos, le dice luego a los filipenses. O sea, no podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo redefinirlo. Por eso la tercera herramienta para cambiar nuestros pensamientos es el principio de redefinir. Muchas veces, ok, yo puedo proponer o tener un pensamiento de hacer una cosa, pero luego Dios, yo tengo que tener la capacidad de cambiar mi mente, mi pensamiento. Redefine tu mente, restaura tu perspectiva. ¿Amén? Gloria a Dios. Estas son las tres cosas que te quería compartir sobre cómo vencer la batalla de nuestros pensamientos, ¿no? Hemos dicho reemplazar, recalcular, redefinir. La triple R. Ponte de pie. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Ojalá que esto pueda servir, Señor, para que nosotros podamos vencer esa batalla que se libra cada día en nuestra mente, Señor. Ganar la batalla en nuestra mente es tan importante, Señor, porque los pensamientos nos llevan de un lado hacia otro y a veces nos meten en líos porque crean una conducta, un comportamiento, Señor, que no nos lleva a un buen puerto, que nos llevan a precipicios donde caemos y luego es muy difícil salir, Señor. Pero queremos renovar, reemplazar, Señor, reemplazar todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos que son mentiras, reemplazarlos por la verdad de tu palabra, Señor. Queremos recalcular la ruta, Señor.
aquello que quizá sea algo que nos está molestando, Señor, busquemos en la palabra, ¿qué dice la palabra acerca de esa mentira? Y hagamos una definición, marquemos una dirección en nuestro GPS espiritual. Cambiemos esa dirección negativa por la verdad, una dirección que es la verdad, que es tu palabra, Señor. Y también, Señor, que podamos redefinir, que cuando las cosas no se den como nosotros pensamos, podamos ver como Pablo, Señor, redefinir nuestros pensamientos, no caer en la agonía, no caer en el derrotismo, sino pensar, Señor, como Pablo nos dice ahí también en Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Nuestros pensamientos nos llevan a acciones, Señor. Por eso queremos tener tu mente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.